conduciéndonos con sabiduría y prudencia. Y quiero compartir la base bíblica que nos va a servir durante toda la semana. Y de esa base bíblica vamos a ir entresacando los elementos de cada tema para cada día. Y está en Daniel. Si me ayuda a buscar esa escritura bíblica en el capítulo 2 de Daniel, el verso 13 en adelante. Daniel capítulo 2, verso 13. Dice la escritura, para que vayamos atendiendo de qué se trata. Llevémosle el hilo al pasaje bíblico. Dice el verso 13: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Muy bien. Quiero escoger ese verso 14. El verso 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. La escritura dice que Daniel habló sabia y prudentemente. Por eso el tema de esta noche es conduciéndonos con sabiduría y prudencia, porque son dos virtudes que Daniel mostró cuando le dijeron lo que el rey quería hacer, que era matar a mucha gente. Conduciéndonos con sabiduría y con prudencia. Qué importante es que nosotros seamos creyentes llenos de sabiduría, y qué importante es que seamos creyentes que se conducen bajo un espíritu de prudencia en cada paso que damos en la vida.
Si hay virtudes grandes en un creyente, en un líder, en un pastor, es que tenga espíritu de sabiduría y de prudencia. Sabios, prudentes. La palabra sabiduría se dice que sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces, un creyente sabio es un creyente que ha adquirido, que ha aprendido del estudio de la palabra de Dios, pero no solo de la palabra, también de la experiencia. Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan, pero la vida también nos enseña. Las relaciones humanas nos enseñan. Los conflictos nos enseñan. Aún las adversidades nos enseñan mucho. Aún nuestras equivocaciones nos enseñan bastante. Entonces somos sabios los creyentes cuando tenemos conocimiento amplio y profundo del estudio de la Biblia y cuando también hemos adquirido conocimiento de la experiencia de vida. Cuando los años no nos pasan solo por pasar. Cuando tenemos 40, 50, 60 años, pero en medio de ellos hay muchas cosas que hemos aprendido en la vida. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. Eso es sabiduría. Una facultad. Una capacidad que tiene el ser humano, que tiene la persona para poder actuar con sensatez, con prudencia y también con acierto. En otras palabras, la persona insensata no puede ser sabia. La persona imprudente no puede ser sabia. Y la persona que toma una decisión y se equivocó, y toma otra, y se equivocó, y toma otra, y se equivoca, tampoco es sabia. ¿Por qué? Porque un concepto de sabiduría es el acierto. ¿Y qué es acierto? Acierto es acertar. Que tomamos una decisión y nos fue bien. Que hicimos otra cosa y nos fue bien. Entonces necesitamos eso. Necesitamos sensatez. Necesitamos prudencia. Y necesitamos acertar en las decisiones que tomamos. La prudencia se define como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar de una manera responsable. Esa es prudencia. Capacidad que tienen las personas de poder medir las consecuencias. Y entonces cuando medimos la consecuencia de nuestros actos, no actuamos de manera irresponsable, sino que actuamos responsablemente. Y esto se va dando en todo. Esto se va dando no solamente en decisiones, se va dando en el devenir de la vida, en todo lo que hacemos. La prudencia hasta cuando tomamos una autopista para ir a otra ciudad. La prudencia hace que yo mida las consecuencias. Y cuando yo mido las consecuencias, entonces me ayuda a poder actuar de manera responsable. Y sé entonces que en la carretera hay un límite. Hay un límite en la autopista. Hay un límite en el Turnpike. Hay un límite dentro de la ciudad donde estamos, 45 millas. Y aún hay límites cuando andamos en una residencial, donde tenemos que ir a 20 o a 30. ¿Por qué? Porque fácilmente nos encontramos con una persona, con un niño. Así que la prudencia tiene que ser algo que a diario practicamos los cristianos. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y respetando la libertad de los demás. De eso se trata la prudencia. Prudencia es entender que cada persona tiene libre albedrío para tomar sus propias decisiones, que cada persona tiene sus propios gustos, que cada persona tiene sus propios pensamientos, sus propios criterios, y tenemos que ser
prudentes para respetar a las personas. Cuando no lo hacemos, entonces vamos a andar conflictuados con medio mundo. Conflictuados con una persona porque no piensa como nosotros. Conflictuados con la otra persona porque no tiene los gustos que nosotros queremos. Prudencia tiene que ver con actuar con cautela. El creyente prudente es bien cauteloso. Es bien cauteloso, no es muy atrevido. No es así nomás que emite una opinión. No es así nomás que abre la boca, sino que primero piensa. Y después de que piensa, medita las palabras que va a decir. No es que primero habló para después quedarse arrepentido por lo que habló. ¿Cómo hablar entonces, amados hermanos y personas que nos ven y nos escuchan en la red social? ¿Cómo hablar con sabiduría y prudencia? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos hablar con sabiduría? ¿Cómo podemos actuar con prudencia en la vida? Y rápidamente yo les comparto algunos 4 pensamientos. Y hablo de hablar con sabiduría y hablar con prudencia, porque dice el verso 14 que Daniel habló con sabiduría y habló con prudencia delante del rey. Y si Daniel habló con sabiduría y prudencia, debe servirnos a nosotros también para poder hablar con sabiduría y hablar con prudencia. Que no solo nos quedemos con que, bueno, la Biblia dice de que Daniel fue prudente y fue sabio cuando habló con el rey Nabucodonosor, y solamente nos quedamos ahí. Si solo nos quedamos ahí, el pasaje bíblico solo va a ser pura historia, va a ser un hecho histórico. Pero si la sabiduría, la prudencia que tuvo Daniel, yo la encarno en mí mismo, yo me apropio de ella, yo aprendo de ella, entonces la bendición es grande. Porque eso se trata el evangelio. Que estas experiencias que miramos en la Biblia, yo las pueda incorporar en mi propia vida. Usted también aprenda a incorporarlas en su vida. ¿Cómo hablar con sabiduría? ¿Cómo hablar con prudencia? Sobre todo en un mundo tan imprudente como el que tenemos hoy. En un mundo donde no se respetan a los demás. En un mundo donde cualquiera quiere decir cualquier cosa, cualquiera quiere escribir, cualquiera quiere hacer un comentario. ¿Cómo hablar con sabiduría? ¿Cómo hablar con prudencia? En primer lugar, hablemos lo que es verdadero. Eso es lo más importante. Hablemos lo que es verdadero. Porque en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25, dice la Biblia, en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La escritura es bien clara y nos dice, apártense de la mentira y aprendan a hablar la verdad para con las demás personas. Amados hermanos, que bajo ninguna situación debemos permitir que la mentira esté en nuestros labios. En la vida de las personas sabias siempre está la verdad. Y déjenme decirle, las personas valoran mucho y creen cuando saben que una persona habla con la verdad. Si hay algo que las personas valoran, es cuando usted es una persona que habla con la verdad. La persona aprecia eso, la persona valora. Y no solo eso, la persona cree en usted. En otras palabras, no practiquemos bajo ningún punto de vista la mentira en ninguna ocasión. Porque usted puede ser que diga 50, 60 verdades, pero si en una ocasión usted mintió a una persona, quizás para esa persona usted va a ser mentiroso siempre. No se va a acordar de las 40 o 50 cosas que yo dije que eran verdad.
la persona se va a acordar de esa ocasión donde yo le mentí. Y para algunas personas la mentira es casi imperdonable. Hay personas que se frustran, se decepcionan cuando se dan cuenta que una persona le mintió en una ocasión, le mintió la segunda y le mintió la tercera vez. Entonces, una manera de hablar con sabiduría y con prudencia es hablar siempre lo que es verdadero. Hablar siempre con la verdad. Aunque al tener que decir la verdad, yo tenga que reconocer que me equivoqué. No importa. Al tener que decir la verdad, la persona se dé cuenta de que yo tengo alguna debilidad. No importa. Pero la gente aprecia y valora cuando se encuentra con alguien que dice la verdad. El salmista decía en las Sagradas Escrituras: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El salmista David le decía al Señor: Señor, encamíname en la verdad. El segundo consejo, amados hermanos, hablemos lo que es bíblico. Hablemos siempre. Aparte de hablar con la verdad, es importante que hablemos lo que está en la Biblia, lo que es bíblico. Al margen de cualquier circunstancia, no debemos salirnos del marco de la palabra del Señor. El marco de la Biblia, el marco de la palabra debe ser siempre nuestra vanguardia. El marco de referencia y el manual de conducción del creyente deben ser las Sagradas Escrituras siempre. Yo no estoy diciendo que tenemos que aprendernos toda la Biblia, de ninguna manera. Cuando decimos que hagamos lo que es bíblico, es que en cada situación que nos ocurre, en la parte económica, en la parte de la salud, en la situación familiar, en la relación con el hijo, en el matrimonio, en el negocio, en las finanzas, en cualquier situación, nunca nos olvidemos de hacer lo que es bíblico, lo que dice la Biblia, por encima de los comentarios ajenos, por encima de las palabras del enemigo, por encima de los criterios de las demás personas, aún por encima de mis propios criterios. Tenemos que apartar todo eso, porque por encima de eso está lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que ser un creyente bíblico. Si algo no va con lo que dice la Biblia, tenemos que apartarnos de eso. No debemos de hacerlo, porque entonces no estaríamos actuando con sabiduría, no estaríamos actuando con prudencia. En tercer lugar, el tercer consejo es: hablemos lo que edifica. Si queremos ser creyentes que hablan con sabiduría y con prudencia, debemos hablar aquello que edifique siempre. Porque en el libro de Romanos capítulo 15, en el verso 2 dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Roma: cada uno de nosotros, en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cada uno de los creyentes, cada una de las personas, tenemos que agradar a los demás en aquello que es bueno para edificación de su propia vida. La Biblia expresa que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, así lo dice, sino aquella que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Que no salga de nuestra boca nunca una palabra mala, sino que de nuestra boca salga una palabra que sirva, dice la Escritura, para edificar a los demás. Y quiera Dios que tengamos la humildad, que si en algún momento salió de nuestra boca una palabra hiriente, una palabra dañina, una palabra mala, tengamos la humildad de disculparnos.
con quien sea. Si es con el vecino, con el hijo, con el esposo, con el amigo, con el compañero de trabajo, con quien sea. Cualquier palabra que salió de nuestra boca y que no era buena para edificar a otros, tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir disculpas. Porque la Escritura dice que las únicas palabras que tienen que salir son las palabras que sirven para edificación, según la necesidad del momento, y palabras que impartan gracia a los que le escuchan. En otras palabras, nuestra boca debe hablar algo que bendiga a los demás, que edifique, que ayude a las demás personas. Lo que hablamos debe edificar nuestra vida. Lo que hablamos tiene que edificar la vida de las demás personas también. Si algo no ayuda, si algo no abona, si algo no bendice, es mejor no decirlo. Tenemos que aprender a negarnos, a hablar lo que va a herir o aquello que va a dañar a otra persona. Ahí está la capacidad del ser humano. Ahí está la capacidad del creyente, que tenga la capacidad que en el momento que va a hablar una palabra hiriente, una palabra que puede dañar a otro, diga, mejor no la digo. Tener la capacidad de cerrar la boca, de contar hasta 10, de salirse del espacio donde está. Y el cuarto consejo: hablemos en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto. Las personas sabias hablan en el tiempo que corresponde. Las personas prudentes hablan en el tiempo correcto. Hablemos en el tiempo correcto. Si queremos ser sabios como Daniel, si queremos ser prudentes como fue Daniel con el rey, tenemos que aprender a hablar en el tiempo correcto. La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Usted ya ha leído ese versículo que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para hacer, hay tiempo para no hacer. Todo tiene su tiempo. En el momento de hablar y en el momento de expresar nuestras opiniones, todo tiene su tiempo. No todo el tiempo es propicio, no todo el tiempo es correcto para hablar. No es cierto que en el momento que a mí se me ocurre hablar con mis hijos para tratar algo, yo lo voy a hacer, ya. Que en el momento que quiero decirle algo a una persona, ya lo hago porque quiero hacerlo ya. No. Todo tiene su tiempo. A veces hay que esperar media hora, a veces 5 horas, a veces un día. Hay momentos, situaciones, cosas que yo he querido tratar que me he estado un par de días. Y hay momentos que usted quiere decir algo y usted siente que no es el tiempo. Después pasaron algunas situaciones, algunas circunstancias se fueron dando en el proceso y usted dice, no, no es necesario que ya lo diga. No lo voy a decir, ahí lo voy a dejar. Y usted nunca lo dijo. Esa es una persona prudente, una persona sabia. Le repito, no todo el tiempo es propicio o correcto para poder hablar. Hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar, para meditar. Hay un tiempo para poder reflexionar, hay un tiempo para poder evaluar. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Es impresionante. Cuando Jesús iba a nacer, la Escritura dice que un ángel del cielo habló con María, la que iba a ser su madre, y le contó cómo iba a ser el proceso, que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, y le contó varias cosas. El ángel, la Escritura dice de María, que María guardó estas cosas en su corazón y no las compartió con nadie. Hay sabiduría también en eso. También una persona es sabia y es prudente cuando guarda cosas en su corazón. No todo hay que decírselo a la gente.
No todo tenemos por qué compartirlo. Hay cosas que uno las guarda en el corazón de uno. Y llegado el momento, uno las puede expresar. Hay cosas que uno las guarda en su corazón y no las vuelve a compartir nunca. Es necesario entonces, amados hermanos y amigos que nos escuchan, es necesario que aprendamos a saber esperar el momento, que aprendamos a saber esperar la ocasión y aún que aprendamos a esperar las circunstancias para poder decir algo. Hay momentos que una persona sabia dice: yo quería compartir tal cosa en tal reunión, en tal evento, pero no lo compartí porque siento como que el ambiente no era propicio, las circunstancias no eran las adecuadas. Otra persona dice: yo quería hacer tal cosa pero yo sentí como que no era el momento. Una persona sabia que sabe esperar el tiempo para las cosas. Recapitulándole los 4 consejos que hemos dado esta noche para poder hablar con sabiduría y con prudencia, así como Daniel habló con sabiduría y prudencia frente al rey, nosotros también podemos ser creyentes sabios y prudentes. Y hemos hablado de 4 consejos. El primero de ellos: hablemos lo que es verdadero. No hablemos mentira nunca. En segundo lugar, hablemos lo que es bíblico. No nos salgamos de la palabra. En tercer lugar, hablemos aquello que edifica a las demás personas. No hagamos cosas que no hablemos, o no hagamos cosas que van a destruir, que van a herir o van a dañar a otros. Y en cuarto lugar, hablemos en el tiempo correcto. Aprendamos a esperar el momento para decir algo, para hacer algo.